Muy buenas. Por cuestiones logísticas y por errores míos, al parecer, no estaba subido el vídeo del segundo gobierno de Adolfo Suárez, lo repito. No sé si os lo he puesto en un grupo de WhatsApp. Tuve que rehacer el tema entero, lo grabé todo entero, lo tuve que borrar y lo tuve que volver a grabar. Es posible que ahí se me haya ido a mí el punto, porque además es el más corto de todo el tema. Una cosa, os lo pongo hoy, tenéis esta semana también libertad para entregar el resumen y esto con un poquito más de margen, no tengáis problemas con eso. El caso es que lo entreguéis, y tampoco os paséis de largo, pero que bueno, tenéis un poquito de margen. Esta vez es mi culpa, lo acepto. Segundo gobierno de Adolfo Suárez, 1979-1981. Ya sabemos que se ha aprobado la Constitución Española, 1978, 6 de diciembre. Justo después de aprobarse la Constitución, una de las cosas que se prevé es que cada vez que se modifique la Constitución, cada vez que se apruebe algo que afecte a la Constitución, hay que convocar unas nuevas elecciones generales. Con lo cual, una vez aprobada la Constitución el 6 de diciembre, hay que convocar unas nuevas elecciones generales. Bien, se convocan en el 79, vence otra vez sin mayoría absoluta la UCD, la Unión de Centro Democrático, dirigida por Adolfo Suárez, forma gobierno. En minoría, necesitando apoyo de otros partidos, pero forma gobierno. La cosa es que UCD, tenemos que saber que no es un partido, es un grupo de muchos partidos pequeñitos juntos, de centro. Bien, y se unieron en torno a la figura personal de Adolfo Suárez. El caso es que en el momento en el que la democracia ha ido avanzando un poquito, y han pasado 4 años desde que murió Franco, esa unión que al principio era una unión un poquito de urgencia, no, venga, va a juntarnos todos en el centro, unos cuantos partidos. Ahora cada uno de esos grupos de centro ya empiezan a tener ideas diferentes, empiezan a tener sus dificultades y sus diferencias. Y ese gobierno de Adolfo Suárez va a ser un gobierno débil por la debilidad externa, están en minoría, y por la debilidad interna, no están todos de acuerdo dentro del grupo. Ocurrirá también que muy poquito después de esas elecciones generales, se hacen elecciones municipales, las primeras elecciones municipales de la democracia. Ya tenemos una constitución, ya tenemos un gobierno, ahora tendrá que haber gobiernos locales. Bien, elecciones municipales. Y la mayor parte de las ciudades más importantes gana el PSOE haciendo pactos con el Partido Comunista. Los dos juntos consiguen ayuntamientos. Madrid y otras muchas ciudades importantes. Lo cual debilita más a ese gobierno de Adolfo Suárez, porque el control municipal no lo tiene. Entonces estamos ante un gobierno débil. Recordamos que es una época con crisis económicas y que hay una serie de protestas y huelgas en la calle. Tampoco es que fuese unas huelgas tremendas, pero sí hay huelgas, sí hay dificultades sociales. Es un gobierno en minoría dentro del Parlamento, pero además con discusiones internas. Durante ese gobierno de 2 años tiene lugar una moción de censura. Todo el mundo recordamos ya que es una moción de censura. Es un acto parlamentario reconocido en la Constitución por el cual se hace un examen al gobierno. Debates, lo está ahí haciendo bien, mal, regular, lo que sea, y luego se vota si el Parlamento sigue confiando en el gobierno y tiene que tener mayoría. UCD, Adolfo Suárez, consiguió mayoría, superó la moción de censura. El PSOE, que es quien la presentó, sabía que no iba a superarla, pero era una forma de dejar a las claras: sois un gobierno débil. Bien, en ese contexto, Adolfo Suárez, que está perdiendo apoyo desde dentro de su propio partido, que tiene una moción de censura, que está viendo que su gobierno es débil, y sobre todo, y él lo ha reconocido en memorias y en entrevistas, diciendo, bueno, ya hay una constitución, ya ha habido elecciones, ya ha habido el cambio, ya se ha hecho la reforma, la transición a la democracia. Adolfo Suárez toma una decisión que le honra, decide dar un pasito atrás y dimite. De siempre se dice que Adolfo Suárez políticamente lo mataron sus propios miembros del partido, porque son los que empezaron a quitarle apoyo. Bueno, hay mucha discusión política sobre eso. El caso es que Suárez dimite el 29 de enero de 1981. Durante un tiempo, bueno, pues hay que ver quién asume la presidencia del gobierno.
hay un trámite, esto no es una cosa de un día para otro, en poco tiempo, en menos de un mes, el 23 de febrero, se produce en el Congreso el acto de investidura de Leopoldo, lo vamos a poner, se me olvidó ponerlo antes, Leopoldo Calvo Sotelo. Va a asumir la presidencia del gobierno. Se va a hacer un acto de investidura y una votación en el Congreso que la iba a ganar. Ya estaba hablado, ya estaba visto que iba a ganar, y se le iba a nombrar presidente del gobierno interino. Interino significa ocupando temporalmente la plaza hasta que hubiese unas futuras elecciones generales para, bueno, un nuevo gobierno. El caso es que durante ese mismo momento, en el mismo momento en el que se está constituyendo el Congreso, el acto de investidura, entran en el Congreso un grupo de guardias civiles y militares armados, dirigidos por el teniente Tejero, que secuestran el Parlamento. Yo creo que es una imagen que todo el mundo habréis visto, porque es un señor guardia civil de verde, con el gorro este típico de los guardias civiles, con un grupo de gente armada entrando, diciendo se calle todo el mundo, se sienten coño todo el mundo al suelo y pegando unos tiros al techo. En realidad es más complejo que eso, pero bueno, entró en el Parlamento y secuestró el Parlamento con armas. Hubo disparos al techo, disparos de advertencia, pero hubo disparos. Las balas se conservan, los huecos en el techo se conservan como memoria histórica española. Hay que decir que los únicos que no se les pidió a los parlamentarios que se echaran al suelo, que estaban sentados en los escaños, que se bajaran. Los únicos que no lo hicieron fueron Adolfo Suárez, que todavía tenía el cargo temporal de presidente antes de pasarlo a Leopoldo Sotelo, el jefe del Estado Mayor y ministro del Ejército, Gutiérrez Mellado, que le dio la orden directa a Tejero: quieto, parado, baja las armas, vete de aquí. Tejero no le obedeció. Todo esto con metralletas y armas de por medio, o sea, la gente se estaba jugando la vida. Y Santiago Carrillo, dirigente, secretario general del Partido Comunista de España, que dijo que él no había pasado una guerra civil, no había pasado 40 años en el exilio para que ahora venga un teniente a decirle nada a él. Fueron los únicos que mantuvieron. En realidad, la gente que fue al Congreso no eran los dirigentes del golpe de Estado, eran los encargados de tomar el Congreso. El golpe de Estado estaba dirigido por un grupo de militares, de altos cargos militares, no pocos, no eran poquitos, que lo que querían era tomar control del gobierno y ofrecerle al rey Juan Carlos I la opción de encabezar, de dirigir un gobierno militar, autoritario y dictatorial, es decir, otra vez otra dictadura, pero ahora en vez de Franco, tú, Juan Carlos I. Gobierno militar, una dictadura militar. Esa era la intención. De hecho, en muchas ciudades de España, en ese momento, en el momento en el que Tejero entra en el Parlamento, los cuarteles militares salen a la calle. Hay ciudades en España en las cuales hasta los tanques llegan a salir a la calle para controlar la población, para controlar los puntos estratégicos, para un estado de alarma militar. En otras ciudades no, hay muchos generales que no, que son tropitas guardadas y que aquí no pasa nada y que aquí Parlamento, Congreso y elecciones. Pero en muchas ciudades sí, en algunas de Galicia, en Valencia, en algunas ciudades sí, en Madrid no, en Madrid solamente el Parlamento. El caso es que fue un momento crucial. Tenemos mucha información, pero hay mucha información que no tenemos. Por ejemplo, los periodistas que estaban cubriendo esa reunión del Congreso, siempre que hay una reunión del Congreso hay periodistas, fotógrafos, cámaras y demás. Solo había una cadena de televisión. Las cámaras, hubo algunos periodistas que se jugaron el pescuezo y cuando fueron militares decirles tú apaga la cámara, lo que hizo es quitar la pantalla, pero la cámara siguió, el sonido seguía grabando. De hecho, tenemos audios de lo que ocurrió allí. Hubo alguno que durante un tiempo dejó la cámara entera encendida y de hecho tenemos las imágenes de Tejero llegando, pegando tiros, quedando a Adolfo Suárez que no se sienta, porque eso, luego a ese hombre, de muy mala manera, le hicieron apagar la cámara. Tenemos información, hubo gente que estuvo al tanto, directo.
todos los españoles que estábamos vivos en ese momento tenemos un recuerdo de 1981 del 23F. Yo era muy chico, pero yo me acuerdo. Y no me voy a contar, os cuento la anécdota. Yo entonces vivía en Galicia, mi padre trabajaba fuera de casa, pasaba una semana, 15 días fuera, estaba fuera. Y yo recuerdo a mi madre, a mis hermanas y a mí, éramos chiquitillos, sacarnos de la cámara por la tarde-noche, ponernos en el sofá con una mantita, la televisión puesta, la radio encendida, a escuchar a ver qué pasaba. La televisión no estaba emitiendo. Hay una cosa que se llama carta de ajuste, que se ponía un gráfico, que era cuando no había televisión, solo había un canal, no emitía todo el día. Tienes ese gráfico para sintonizar que se vea bien. Y lo que ponían eran la radio de fondo. Hablaba la radio, en Radio Nacional. Y mi madre lo estuvo allí toda la noche, en el sofalito con la mantita, pues esperando a ver qué pasaba. Y pendiente del teléfono a ver si mi padre llamaba, a ver qué pasa. Mi padre le gustaba mucho la política y estaba muy metido. Os cuento esta chorrada como ejemplo, porque si le preguntáis a mucha gente que tenga más o menos, sea tan joven como yo, que soy jovencísimo, todo el mundo va a tener un recuerdo, todo el mundo su padre le contó, o todo el mundo lo vio en primera persona, todo el mundo sabe que ese día fue un día tenso, fue un día problemático. ¿Cómo se resolvió? Se resolvió cuando el rey hizo público un comunicado oficial dando orden directa al ejército a volver a los cuarteles, dando orden directa al teniente Tejero y a la gente que había llevado a entregarse, a bajar las armas, a entregarse y dejarlo estar, apoyando de forma directa, contundente y clara la Constitución, la democracia, las elecciones generales y rechazando de plano cualquier tipo de vuelta a dictaduras o gobiernos militares. Se supone que este día ganamos la mayoría de edad democrática. Cuando aprobamos la Constitución sentamos las bases directas, de esta va a ser nuestra democracia. Este día pasamos el gran examen de nuestra democracia. Y lo pasamos. Y de hecho seguimos siendo una democracia. Con muchos fallos, sí, pero seguimos siendo una democracia. En parte, este día fue uno de los días más importantes, el 23F. A partir de aquí, pasamos ya a la conclusión del tema, donde, como habréis visto, tenemos ya un repaso de qué pasó después del 23F, de los gobiernos que fueron viniendo después, un repasito, y la importancia de la transición. Venga, otra vez, perdonadme la torpeza de no haber subido el vídeo, tenemos margen para entregar este resumen un poquito más adelante, no hay problema. Con calma y con tranquilidad. En breve os doy noticias sobre evaluación, recuperaciones y demás.